Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar lo que sucede en las regiones. Lo que hemos escuchado en las protestas es un descontento, pero ese descontento también data de la falta de inversión en proyectos de diferentes regiones del país, sobre todo en las más pobres. ¿Qué tan cierto es que en realidad no se ha descentralizado los recursos? Pasa que sí se ha descentralizado hace muchísimos años, desde la época de Alejandro Toledo. Pero ¿qué sucede con las alcaldías, con los gobiernos regionales que no hacen un correcto uso o, sin embargo, mejor dicho, en otras palabras, siquiera invierten un sol del presupuesto que se... Este escenario tiene que ver con nuestra portada del día de hoy. Más de 150 alcaldes de Puno, Cusco y Arequipa no usaron ni un sol del presupuesto que les ha dado en enero. No trabajan, pero se quejan. La mayoría de esos alcaldes han avalado los disturbios al interior del país. Y solamente para muestra un botón, dice la frase. El portal Consulta Amigable del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha indicado que hay municipios en estas zonas que registran 0% de avance de presupuesto del 2023. No han desembolsado nada. ¿Pero qué dice? Por ejemplo, una de estas alcaldías está en Arequipa. No, en Arequipa actualmente son 40 municipios distritales y provinciales, y la Municipalidad Provincial Castilla-Aplao es una de las que más recursos tiene. ¿Cuánto tiene? 81.145.126 soles y no han invertido nada. La plata sigue ahí. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿El sistema o las personas? Las personas que no tienen capacidad de gestión, nos preguntamos hoy en Perú 21, y sobre este tema vamos a conversar con David Tuesta, el exministro de Economía. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Mayra, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, nosotros en nuestra portada hemos hablado de una realidad que duele en medio de una crisis social donde la gente está descontenta porque no ve progreso, no ve desarrollo. Entonces, en este contexto tenemos alcaldías que no desembolsan el presupuesto que se les otorga. ¿Cuál es el problema aquí? Efectivamente, Mayra, si nos centramos primero en los números, algo que llama poderosamente la atención, no solamente es el hecho, digamos, de que es el primer mes del mes, de que uno podría entender que como las autoridades recién se están sentando y usualmente los presupuestos, perdón, la ejecución suele ser baja. Es cierto que cuando uno compara, ¿no? Suele ser baja, pero cuando uno hace la comparación con el año 2019, que fue el primer año de gestión de autoridades, ¿no? Uno observa que incluso es más bajo, ¿no? O sea, se espera siempre que enero sea más bajo para un primer año, para un primer mes de funciones, pero ha sido más bajo que en cualquier otra oportunidad en el pasado. Estamos hablando de caídas, por ejemplo, si solamente nos centramos en el tema de inversión pública, que es la obra, ¿no? La obra concretamente, porque nosotros son gastos de salarios, sueldos, en la obra para la población. Uno observa caídas entre el 60% para el caso de los gobiernos regionales y casi 40% para el caso de los distritos, ¿no? Respecto al año anterior. Y respecto a un año similar de gestión en el 2019, las caídas están alrededor del 20%. Y por eso además se encuentra, luego ya cuando muy bien ha hecho Perú 21 en ver el detalle, ¿no? Pues se encuentran con alcaldías, con distritos que no han ejecutado nada, ¿no? Y no solamente es un tema de que no ejecuten nada, sino que tienen recursos de gran magnitud, ¿no? Y esto, y podemos ir al detalle para dar algunas cifras para que la gente vea el contraste, ¿no? Incluso comparando con distritos limeños, para que se hagan una idea, ¿no? Y esto pues definitivamente tiene una explicación, primero, a un proceso de centralización malísimo que se ha hecho en el Perú y hay que retroceder algunas décadas para hablar de ello, ¿no? Y luego tiene que ver pues con con la mala elección de las personas, ¿no? A las autoridades que
al final se han acostumbrado a no hacer obra, ¿no? Que ven esto simplemente el cargo de alcalde o gobernador como un trampolín para seguir escalando para otros fines y no para brindar servicios a su población. Entonces, han visto por eso rápidamente muchos de estos alcaldes, en vez de hacer gestión, se han sumado rápidamente a las protestas, ¿no? Porque prefieren hacer eso que hacer gestión, ¿no? ¿Y quién paga el pato? La gente. Ahora, la población tiene un descontento legítimo, pero muchas autoridades se han sumado a estas protestas avalando la violencia. En algunos casos están con la perorata de decir que el modelo económico no sirve, que el sistema no funciona, que tenemos que ir a un cambio total de la Constitución, por ejemplo, y esto no es así. Hay recursos, hay descentralización. La población tiene que saber que tienen plata. Eso tienen que saber. El tema es la mala ejecución. Mira, yo te voy a, justo en el titular, en la portada de Perú 21, aparecía justo la mención a tres alcaldías, ¿no? A cientos de alcaldías de tres regiones importantes, ¿no? Que han estado en todos esos tumultos y protestas violentas, ¿no? Cusco, Puno y Arequipa. Uno puede ver, por ejemplo, en el caso de Arequipa, para que se hagan una idea, uno puede ver, por ejemplo, el presupuesto total del año 2022 que tiene Yarabamba. Yarabamba tiene más de 300 millones al año, ¿no? Y uno dirá, bueno, 300 millones suena bastante, pero igual, seguramente que en Lima tienen mucho más. Falso. Vemos el presupuesto total de Miraflores, tiene 73 millones. 73 millones Miraflores, más de 300 millones Yarabamba. San Isidro, por poner otra referencia como ejemplo, tiene un presupuesto de 67 millones en el año 2022, Yarabamba más de 300. Y ya para que tengan siempre como referencia, podemos mencionar otros distritos de Arequipa que tienen también más dinero que Miraflores, como Tiabaya, que tiene 83 millones, Suchumayo, 82 millones, La Joya, 110 millones. Si nos vamos a Puno, nos encontramos también con cifras bastante altas, pero y en Cusco lo mismo, ¿no? Nos encontramos con Unión Ayaninca de 80 millones, Megantoni tiene 356 millones al año para inversiones, ¿ah? Para inversiones, mientras Miraflores y San Isidro, ya hemos mencionado, tienen cifras bastante por debajo, ¿no? Y ahora bien, si nosotros ahora incorporamos otra variable importante, que es la cantidad de población, porque claro, una cosa es tener esa cantidad de millones, pero si ahora yo lo divido entre la población, yo le pongo simplemente un ejemplo si seguimos con Arequipa, ¿no? Yarabamba, por habitante, tiene un presupuesto de 82.000 soles por habitante. Y mire, ahora en medio de esta ¿Me escucha? situación, Perdón. sí, ahora en medio de esta Sí, situación y le decía, ¿no? tenemos, En claro, el caso de Arequipa, por ejemplo, veíamos que tiene un presupuesto per cápita, o sea, por habitante, ¿no? Si ujú, esos 300 millones que tiene de presupuesto Yarabamba, yo lo divido entre su población, da 82.000 soles. Compare, por ejemplo, con Miraflores. El per cápita, ¿sabe cuánto es en Miraflores? 453 soles por habitante. Versus Yarabamba, que como mencioné son 82.000 soles por habitante. ¿Cuánto es en San Isidro por habitante? 732 soles por habitante. Repito, ¿cuánto es en Yarabamba? 82.000 soles por habitante. Pero usted vaya, visite Yarabamba y dígame si tienen los servicios sociales como Miraflores, San Isidro. O sea, dinero hay, y ahí tenemos una lista larga. Acá le mencionó algunos de los más grandes, pero que tienen cantidad de dinero. Yo observo así prevista este ratio per cápita y prácticamente tengo cientos de municipalidades, ¿no? Que tienen muchísimo pues, más dinero pero por habitante que estos dos distritos acomodados de altos recursos que he mencionado como referencia. Y lo pongo como referencia simplemente para que se vea que existe la potencialidad financiera que ha brindado el modelo económico para transformar la vida de la población en esas ciudades. Pero simplemente existe pésima y mala gestión. Yo luego le alcanzo las cifras que seguramente la podrán ustedes analizar mejor con su equipo de Perú 21. entonces con esto ya uno denota que sí hay dinero, pero no tienen esa capacidad de gestión. Es decir, los alcaldes no saben qué hacer con la plata y muchos lo devuelven ya a Escuche finalizar el entrecortado. año porque no ejecutan. Esa es una. La otra es, ¿qué va a pasar
con aquellas localidades, municipalidades que están en el corredor minero, que en estos momentos está bloqueado? Antapacay, Constancia, Las Bambas están en riesgo. ¿Qué va a pasar con esas Sí. comunidades? Esa es otra cosa que no se entiende, ¿no? Digamos, ha mencionado, por ejemplo, el caso de Las Bambas con Apurímac, ¿no? Que ahora que anunció la semana pasada y hoy día se ha hecho efectivo la suspensión de actividades, ¿no? Porque no pueden contar con insumos, no pueden seguir produciendo, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de una actividad que significa casi el 80% del Producto Bruto Interno, que provee recursos importantes a las diferentes alcaldías, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, hablemos de una de las comunidades más cercanas, que es Chalhuahuacho. Chalhuahuacho, por ejemplo, tiene un presupuesto para obras, para inversión, de 208 millones y tiene un presupuesto por habitante de 9.000 soles por habitante comparado con los 300, 400 que mencionamos de Miraflores y de San Isidro. La minería ha hecho la diferencia, ha logrado reducir la pobreza de casi 60% a 35% en solo 10 años, gracias justamente a las bambas, ¿no? Entonces, realmente no se entiende, digamos, el objetivo, ¿no? Central de la protesta violenta, con bloqueo, porque el derecho a protestar existe, ¿no? Eso no está mal, ¿no? Y si el peruano tiene derecho a manifestarse abiertamente, sí tiene un problema con sus autoridades. Pero lo que no es entendible es que estén dispuestos, digamos, a limitar la posibilidad de desarrollo económico a zonas y regiones que viven prácticamente estos recursos, ¿no? Entonces, es muy importante ahí el tema de las autoridades para restablecer prontamente. Y yo creo, ojalá también que la población poco a poco también empiece a reaccionar respecto a estos asusadores o gente que está reclamando con violencia, que al final pues termina haciéndole daños a ellos, no pueden vender sus productos, no pueden realizar actividades y sin ello no pueden alimentarse. Y ya hemos visto, por ejemplo, el dato de inflación. El dato de inflación justamente está por encima de los 2 dígitos anualizado en estas regiones que están más afectadas por la paridad. Entonces, es doble efecto. Uno es, no produzco, no tengo de dónde tener recursos, y por otro lado, lo poco que tengo, si es que tengo, lo encuentro más caro. El poder adquisitivo se dispara. Entonces, hay un serio problema que realmente está afectando sobre todo a estas áreas y lo más triste, como se menciona, hay recursos y están las actividades que la brindan. Y usted me ha quitado la pregunta de la boca porque justo la inflación es la que ha afectado más a las regiones que a Lima en enero. ¿Y esto por qué se da? ¿No? ¿Porque siguen las protestas y los bloqueos? ¿Es por este factor específicamente? Sí, en gran medida es ello, ¿no? A ver, hay dos dinámicas acá, ¿no? Una dinámica es el tema de la conflictividad que se ha venido acumulando. No hablamos de la conflictividad a nivel de la violencia que estamos observando hoy, pero sí, las estadísticas no dejan mentir que durante el gobierno de Castillo el número de conflictos se incrementaron en más de 10% respecto al promedio previo a su gobierno. Y en gran medida, y eso tampoco nos deja mentir, los reportajes, las imágenes fueron de alguna manera incentivados de forma oficial e incorporados dentro de los discursos de algunos de sus líderes políticos y ministros incluso, ¿no? Porque recordemos a la premier Mirta Vázquez en ese famoso discurso que dio prácticamente anunciando unilateralmente un cierre de minas cuando no estaba autorizado a ello, violando completamente la ley con sus declaraciones. Al final no tuvo ningún efecto su declaración en términos legales, pero sí era una señal, un mensaje a la población a ayudarse. Recuerda usted también todos estos gabinetes ministeriales, estas reuniones de ministros en provincias, ¿no? Que básicamente eran unos mítines y todos eran a declarar la guerra a Lima. Entonces yo creo que todo eso generó este incremento en la conflictividad durante el periodo de Castillo y dejó todo prácticamente eh, todo el país, un polvorín, digamos, donde básicamente faltaba una pequeña chispa para terminar de encender lo que hemos venido observando a la fecha. Entonces, esa es una dinámica, ¿no? La otra dinámica ya que tiene que ver ya con el tema, oye, la ejecución, esto sí tiene una explicación estructural, ¿no? Que como Mm. comentamos al inicio, que está explicado en gran medida porque se hizo un proceso de descentralización donde se repartió el dinero
sea, se les dio derecho a ejercer sus recursos, pero no se hizo un proceso en la capacitación de las autoridades que iban a hacer uso de esos recursos. Entonces, si tú das dinero y no hay gestión, no hay forma de que puedan ejecutar bien. Y es más, lo poco que a veces pueden ejecutar, y esto también basta ver simplemente los historial, las noticias, etcétera, terminan en la cárcel. ¿Cuántos gobernadores regionales, alcaldes de las provincias, bueno, de todo el Perú, han terminado denunciados por corrupción en cárcel, ¿no? Justamente porque la tentación es grande y el nivel de gestión es poca. No tiene la institucionalidad tampoco para que tenga una buena mirada sobre ellos en cuanto a su gestión. Y al final para ellos es muy fácil, porque ahí también existe un problema de falla de información. Es muy fácil manipular a la información y decirle a la gente, ¿sabes qué? No es mi culpa, la culpa es de Lima. La culpa es de Lima que no me deja. Y es falso. Los recursos están ahí, sino que simplemente tienen que saber gestionar. Cuando queremos gestionar, ¿qué significa? Tienen que saber desarrollar un expediente técnico. ¿Qué significa eso? Que si voy a construir un puente, tiene que haber todos los estudios pues claramente desarrollados, que implique por qué el puente, para qué, cómo se va a construir, el detalle ingeniería, etcétera. Eso es un expediente técnico. Requieres gente que te lo haga. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se contrata y ahí empiezan los primeros elementos de corrupción. Contrato a alguien que miente en el expediente o no lo hace bien y al final no se aprueba. Luego, ¿qué pasa? Una vez que haces el expediente, tienes que pasar y llamar a concurso, a licitación, y no saben llamar a licitación, o simplemente tratan de darle 1000 vueltas para los casos de corrupción, para tratar de hacer el proceso que encaje con el amigo, ¿no? O la empresa a la que se quiere favorecer, Redireccionar. ¿no? Claro, y entonces vamos desarrollando, entonces en cada etapa nos encontramos problemas, y de pronto, de repente dicen, no, voy a hacer ejecución con recursos propios, porque hay un espacio para hacer con recursos propios, son obras un poquito más pequeñas, y ahí el chiste o el truco es tratar de darle la obra, el primer pago, ¿no? Al amigo, y el amigo desaparece, la empresa desaparece, no se le encuentra, y quedan un montón de obras paralizadas en el país. Un Y entonces elefante cuando la gente blanco. dice, oye, ¿dónde está mi hospital? ¿Dónde está mi carretera? ¿Dónde está mi agua y desagüe? El alcalde silba, mira para arriba y dice, la culpa es de Lima, y cuando hay una protesta, el alcalde se sube a la protesta, ¿no? Porque es mucho más fácil hacer eso que gestionar. Y en el contexto actual, ya, enero, diciembre, enero, pues eso se ha incrementado, ¿no? Muchísimo más, porque, claro, ya tienes áreas bloqueadas, entonces la situación de la gente se complica, e incluso, como hemos visto, muchos alcaldes prefieren no hacer nada, irse a protestar, y sus niveles, como decía al inicio, de ejecución, en la mayoría, en unos son cero, en otros son muy poquito, son mucho menores de cualquier inicio, cualquier arranque de nueva autoridad, como fue en el año 2019. Muy bien. Yo le doy las gracias, Cuesta, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando el tema de nuestra portada del día de hoy, que es una cachetada, básicamente, ¿no? Y que explica muy bien qué es lo que está pasando y qué es lo que viene pasando durante tantos años. Ese descontento responde a esa falta de gestión que no han sabido ejercer los propios alcaldes y gobernadores regionales, hay que decir. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mayra. Bien, era entonces David Cuesta, él ha sido ministro de Economía, sabe de lo que estamos hablando y además nos ha alcanzado data, información adicional de cuánto reciben algunas municipalidades distritales y locales a comparación de los distritos de Lima. Entonces, vamos a regresar nosotros con más información.